ejemplo tal vez medianamente similar sería el sistema endocrino. Y si recuerdan, tanto nervioso como endocrino pertenecen a los conocidos como sistemas de la asociación o aparatos de la asociación, que van a encargarse de recibir señales externas y generar una respuesta hacia ese estímulo. Solamente que el sistema endocrino lo hace por medio de hormonas. El sistema nervioso lo hace por medio de respuestas eléctricas. Muy bien. Anatómicamente, ¿cómo se divide el sistema nervioso? Lo podemos dividir en dos grandes componentes, ¿no? Por un lado tenemos al sistema nervioso central, que está representado por todas las estructuras en el plano medio del cuerpo, ¿no? Son básicamente dos, la médula espinal y el encéfalo. Este sistema nervioso central se va a encargar de coordinar e integrar todas las señales que vengan de su medio externo. Por otro lado tenemos al sistema nervioso periférico, que es cualquier otra estructura que está fuera del plano medio del cuerpo, fuera del eje corporal. Ahora bien, el sistema nervioso central está organizado en una gran cantidad de estructuras que se pueden sintetizar en dos componentes. Por un lado tenemos a los núcleos, representados por cualquier agrupación o agregación de somas o cuerpos neuronales y que se encuentran en el interior de los órganos centrales. Naciendo de esos somas, de esos núcleos, vamos a encontrar a las fibras nerviosas, que van a ser las proyecciones que se dirigen hacia las porciones periféricas del cuerpo. Por otro lado tenemos al sistema nervioso periférico. Este va a estar integrado por una disposición bastante similar, solamente que cambian de nombre. Tenemos a los ganglios. Los ganglios son cualquier cúmulo de somas neuronales fuera del sistema nervioso central. Ya han hablado de algunos ganglios, el ganglio de gas, el ganglio facial, etc. Y todos esos ganglios, ¿qué eran? Centros de integración o de conexión neuronal desde la periferia hacia los núcleos de cada uno de los pares craneales, en ese caso. Lo mismo pasa con los ganglios de la raíz espinal y demás. Ya, ¿qué más? Tenemos a los plexos. Los plexos, ¿qué es un plexo? Ya deberían conocer eso, ya lo del plexo. Una red. ¿Qué es un plexo? Una red de... Sí. Red de nervios. Ahora, ¿qué es un plexo? Una red o un agregado de fibras nerviosas, ¿no? Una red o agregado de fibras nerviosas. El concepto de fibra nerviosa es bien interesante. Tiene distintas connotaciones. Lo vamos a tocar cuando hablemos de la parte del axón. Finalmente tenemos a los nervios periféricos. Los nervios periféricos van a ser cualquier estructura que nace del sistema nervioso central y que se dirige a la periferia corporal. Estos se van a dividir en dos grandes componentes, aferentes y eferentes. Cuando hablamos de un nervio aférente, Motor. ¿Dónde es motor? proviene de la periferia y se dirige al centro, ¿no? Al centro. Generalmente, ¿qué tipo de información lleva? Sensitiva, ¿no? Sensitiva va a lo sensorial. Muy bien. Por otro lado tenemos a las fibras eferentes. ¿Cuáles son las fibras eferentes? Motores. Las que van del centro a la periferia. ¿Y que generalmente qué tipo de función tienen? Función motora. Motoras, ¿no? Van a coordinar respuestas efectoras, es decir, respuestas que se dirigen al estímulo que les ha gatillado. Muy bien, por otro lado tenemos a la división funcional. Esta va a tener dos grandes componentes: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso somático? Muy bien, aquel componente central y periférico que se encarga de funciones voluntarias o de funciones que están bajo el control del propio individuo, ¿no? Generalmente, ¿quiénes aparecen aquí? Aparecen los componentes motores y sensitivos de los músculos, ¿no? Músculos, articulaciones y demás. Ya. Segundo componente, el autónomo. El autónomo va a coordinar o va a dirigir cualquier respuesta involuntaria. También tiene un componente central y periférico, que en este caso es autónomo. El componente aferente, ¿de dónde lo recibiría? Desde las vísceras. Y su respuesta efectora se va a dirigir también hacia una víscera o hacia un órgano bueno. Tenemos un tercer componente aquí, el sistema nervioso entérico. Enteros hace referencia a intestino. Y este sistema es el que se va a alojar en el interior del tubo digestivo. ¿Cuál es su función? Integrar y modular distintas señales digestivas para dirigir una respuesta, para ejecutar una respuesta. Y generalmente la respuesta va a ser secreción glandular, secreción del páncreas, de la vesícula, yo qué sé, o contractilidad intestinal. Eso se llama peristaltismo. También aparece el tejido neuroendocrino. Esta es una suerte de mezcla de híbrido entre célula nerviosa y célula endocrina.
Son neuronas que en vez de desencadenar respuestas eléctricas, liberan hormonas. Y al liberar hormonas también van a coordinar la función de otro tipo de tejidos. Ya. Vamos a pasar a hablar de las poblaciones celulares. Células en el sistema nervioso no hay muchas, contrariamente a lo que podríamos pensar. Se pueden dividir básicamente en dos: la neurona y las células que le dan apoyo a la neurona, que en conjunto se llaman glía o neuroglia. De hecho, la palabra glía quiere decir soporte. Dentro de la glía van a aparecer todas las células: el astrocito, el oligodendrocito, aparece el epéndimo, etc. La célula de Schwann, la célula satélite, el tacacito. Bueno, todas las demás se encargan de darle soporte a la neurona. Pero desde luego aquí el actor fundamental es la neurona, que es la que tenemos que conocer con mayor detalle. La neurona se puede conceptualizar o definir como la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Tenemos varios números, ¿no? Entonces, depende también mucho, no lo lean. Se habla de 10.000 millones, 100.000 millones, el gato que habla de 30.000, bueno. En medio hablamos de unos 10.000 a 100.000 millones de neuronas por cada ser humano. Lógicamente eso repercutirá en la calidad de pensamiento que tendrá o en el nivel de razonamientos que puede hacer. Okay. ¿Más neuronas es igual a más razonamiento? No necesariamente, ¿no? De hecho, siendo un poquitito, bueno, el micromachismo del día, ¿no? El cerebro de la mujer pesa menos que el varón, en torno a 200 gramos menos. Pero eso no quiere decir que las mujeres sean menos capacitadas intelectualmente que los varones, porque ni el peso ni la cantidad de neuronas van a determinar que una persona sea más, entre comillas, inteligente que otra. ¿Qué es lo que determina en realidad eso? La calidad de la sinapsis, como vamos a ver en un momento. Ok, las neuronas se pueden clasificar de varias maneras. Tenemos tres grandes categorías generales: las neuronas sensitivas, las motoneuronas y las interneuronas o neuronas intercalares. Dentro de las sensitivas van a ser aquellas que aportan la información sensitiva desde la periferia del cuerpo hacia el centro. En este caso es el sistema nervioso central. Pueden proceder de órganos como el músculo, las articulaciones, los huesos, los tendones, y se les llama aferentes somáticas, o pueden proceder desde vísceras, desde órganos viscerales, en cuyo caso se les llama aferentes viscerales. Por otro lado tenemos a las motoneuronas. Van a ser las neuronas motoras, y todas las motoras serán componentes eferentes. Esa respuesta eferente puede ser a nivel de un músculo, hueso, articulación, en cuyo caso se llama motoneurona somática, o puede ser a nivel visceral, en forma de contracción o en forma de secreción visceral, en cuyo caso se le denomina eferente visceral. Entre ambas tenemos unos circuitos que van a unir aferentes con eferentes. Y esas neuronas de interconexión se conocen como las interneuronas o neuronas intercalares. Estas se encuentran generalmente en la médula espinal. De hecho, ya les han debido hablar, o menos tocar, cuando han hablado de las láminas de Rexeth, ¿no? O también se encuentran en el sistema nervioso central, el tronco, el buey, el cerebro, etc. Donde van a cumplir la misma función. Integran señal aferente con eferente para determinar una respuesta. ¿Ya? Por otro lado tenemos una organización funcional, ¿no? Esta corresponde a las partes de la neurona. Se dice que una neurona funcionalmente está integrada por tres grandes componentes: un soma cuerpo pericarion, un axón, unas dendritas, que son las que vamos a analizar a continuación. Empezaremos hablando del soma. ¿Cómo definimos el soma o cuerpo? Es la porción dilatada de la neurona que contiene el núcleo. Esa es la definición de soma. Hay varios tamaños, va a depender de dónde lo vean, no vale la pena conocer eso. El soma es la estructura central de la célula, porque aquí ocurren varias reacciones. Las más importantes son la producción o la síntesis de componentes neuronales. Aquí se crean desde organelos hasta neurotransmisores. Y finalmente va a ser la zona que integre las señales para originar una respuesta. Aquí es donde vamos a decidir si la respuesta va a ser excitadora o va a ser inhibidora. Ese es el gran controlador de esa respuesta. El soma está integrado por varios componentes, en otras palabras, por varios organelos. Y esto yo creo que no es nada de otro mundo, ¿no? Esto es la célula. Ya lo probamos primer semestre, conocemos, dominamos y manejamos a la perfección la célula. Esto es simplemente una aplicación de ese conocimiento. Y si no lo conocen, estudienlo. Como les decía ayer, la célula es vital.
no entendemos a la célula y sus relaciones y la matriz, no vamos a saber de qué estamos hablando en los demás temas. Miren, todavía una semana para estudiar la célula. Ok, el soma está integrado por distintos organelos. Comenzamos hablando del núcleo. El núcleo es un organelo central, el de mayor tamaño que va a tener la neurona, y el cual característicamente presenta un nucleolo visible, que se encuentra en la porción central o ligeramente excéntrica respecto al núcleo. Como sabemos, el núcleo tiene la función de alojar el material genético, y aquí no va a ser la excepción. Aloja el material genético que va a codificar las distintas proteínas que necesita la neurona. Muy bien, alrededor de la neurona observamos una sustancia que se tiñe intensamente con el azul de toluidina. ¿Se acuerdan qué componentes se tiñen con el azul de toluidina? ¿Cómo es? ¿Qué se tiñe? Para empezar, ¿qué tipo de colorante es azul de toluidina? ¿Qué tipo de tinciones? ¿Es una tinción? No, una tinción básica. Los componentes que se tiñen con lo básico es el basófilo. Eso es una tinción básica, por lo tanto va a tener componentes básicos. ¿Y cuáles son los componentes básicos de la célula? Todo aquello que contenga ácidos nucleicos, ¿no? Núcleo y en este caso fragmentos de rRNA. Ese rRNA se deposita alrededor del núcleo en forma de un RER, en forma de un retículo endoplasmático rugoso, el cual se hace mucho más visible en este tipo de células. Fíjense, lo estamos viendo ahí, como ese es el azul de toluidina. Nada nuevo que no conozcamos ya, ¿no? Esto también se mira en el tema de las tinciones. Fíjense que el soma de la célula presenta un núcleo bastante prominente, como les decía, su núcleo central, ¿no? Bastante notorio. ¿Y alrededor qué hay? Una serie de manchas azules. Estas son manchas basófilas. Y esas corresponden al RER de la célula. ¿Cuál es la función del RER? Síntesis proteica. Muy bien, van a sintetizar proteínas. Ese RER tiene nombre especial aquí. Se le llama sustancia o corpúsculos del mísero. La sustancia o corpúsculos del mísero. Y su función es esa. Muy bien. Estamos mirando la función. ¿Por qué estamos mirando una microscopía electrónica, no? Esto que está representado con estas cisternas corresponde al RER. Fíjense los puntitos que tiene, ¿no? Esos puntitos corresponden a los ribosomas. Fenomenal. ¿Qué más tenemos? Tiene un REL. ¿Se acuerdan cuál es la función normal del REL? Síntesis de lípidos. Síntesis de lípidos, ¿no? En ese caso, pero tiene una función diferente. ¿Cuál? Almacenar calcio. Contribuye al almacenamiento de calcio. Y como sabemos, el calcio es un ion divalente positivo que es importante para la despolarización celular. Entonces, ahí es donde va a cumplir su función. De hecho, está formado por cisternas, ¿no? Con una organización ligeramente diferente al que tiene el RED de nota C. ¿Qué más? Tiene mitocondrias. ¿Por qué se llama mitocondrias? El REL, por si acaso, está formado por cisternas. Se llaman las cisternas hipolémicas. Son las que contienen o alojan el calcio. Es importante para la producción eléctrica. Muy bien, volvemos con la mitocondria. La mitocondria se encarga de la producción energética. Muy bien. Todas estas reacciones necesitan energía. Y esa energía va a provenir de esos pequeños organelos. La neurona tiene una gran cantidad de ellos, sobre todo ¿dónde? En las dendritas, que le van a contribuir a abrir canales. Por eso es que los canales y las bombas se encuentran ahí, en las proyecciones de la neurona. ¿Qué más? Tiene un centrosoma. ¿Cuál es la función del centrosoma? ¿Cómo es? Función del centrosoma. Porción del citoplasma alrededor del núcleo central. ¿Cuál es su función? Aloja los centriolos. ¿Cuál era la función de los centriolos? Centriolos participan del uso mitótico en la mitosis o participan de generación de cilios, flagelos y en este caso axones. El centrosoma es importante porque va a contener los centriolos que dan origen al axón. Ahora bien, el centrosoma en la neurona tiene una función muy activa. Como sabemos, la célula no es mitóticamente activa, lo cual condiciona que esta zona sea de menor importancia. ¿Qué más? Tenemos inclusiones. Ustedes saben que ¿qué es una inclusión?
Definición de inclusión celular. ¿Es? Son células que se encuentran. Son células. No, Células dentro de células. no. Sí. No. Cuando pasa eso, hablamos de un fagosoma, de un endosoma. Una inclusión es cualquier fragmento de material no vivo, no orgánico que se encuentra dentro de la célula. Por eso es que hablábamos de inclusiones de lípidos, inclusiones de glucógeno. Todas esas son inclusiones no biológicas, no vivas, no estamos hablando de células. Ahora bien, cuando hablamos de inclusiones en la neurona, podemos hablar de muchas sustancias. Tres son las más importantes. La primera es la melanina. ¿No? Ya habíamos visto por qué. ¿Se acuerdan por qué tiene inclusión de melanina? No me acuerdo. Por el sol. ¿Que la melanina de dónde derivaba? ¿De qué aminoácido? La tiroides. De la Tiroxina. ¿De qué aminoácido? De la tirosina. Tirosina se convierte en dopa, la dopa se convierte en melanina. Pero nosotros necesitamos que la dopa se convierta en dopamina, para que esa dopamina se convierta en noradrenalina y la noradrenalina en adrenalina. Dense cuenta de que son reacciones bioquímicas. Y los restos o residuos de esa reacción se van a observar en forma de inclusiones. ¿En qué núcleos o estructuras era más prominente las inclusiones de melanina? En la sustancia La negra. costilla, muy bien, sustancia negra. Y sustancia gris. Locus coeruleus. El locus coeruleus. Locus coeruleus. Muy bien. De hecho, lógicamente, ambos van a producir dopamina y noradrenalina, ¿no? Porque tienen ese tipo de inclusiones. Lipofusina, ¿qué era la lipofusina? Lipo, ya muy bien, lipo, grasa y fuscus. ¿Por qué la capa número 2 de la esclerótica se llamaba lámina fusa? Porque se engrosa con el envejecimiento. Fuscus quiere decir viejo. Lipofucsina es el pigmento del desgaste, el pigmento del envejecimiento. Como les decía, las neuronas no hacen mitosis, y no hacen mitosis, lo único que nos queda es acumular ese tipo de inclusiones. Finalmente tenemos glucógeno y lípidos, ¿no? Son inclusiones que le van a aportar sostén metabólico a la neurona. Tiene un citoesqueleto también, fundamental, por dos razones. La primera, mantiene su forma. Dense cuenta que la neurona tiene una forma bien característica, ¿no? Estrellada. Eso se mantiene gracias a su citoesqueleto. Segunda función, van a permitir el transporte de sustancias, desde el soma hasta las terminaciones del axón. El citoesqueleto está integrado por tres componentes, que son los mismos que tiene la célula. ¿Se acuerdan cuáles eran los componentes del citoesqueleto de la célula? Microtúbulos, filamentos intermedios y fibrillas, no existe. Microtúbulos, filamentos intermedios e intermedios, ¿qué tienen que ver? Delgados, claro, filamentos delgados. Esos tres que tiene cualquier célula también las tiene la neurona, solamente que le vamos a aumentar un neuro adelante. En vez de tener microtúbulos, va a tener neurotúbulos. Son lo mismo, formados por dímeros de tubulina, alfa, beta, gamma, etc. Estos neurotúbulos están empaquetados por una proteína que se conoce como proteína asociada al microtúbulo, las MAP. Las MAP van a ser de dos tipos, MAP2 si se encuentran en el axón y MAP3 si se encuentran en el soma. Después tenemos a los microfilamentos, que vienen a ser los equivalentes a los microfilamentos de las células. ¿Se acuerdan cómo estaba conformado un microfilamento? O filamento delgado. ¿Cómo es? ¿Qué está hecho? Está hecho de actina. Actina F, actina filamentosa. Aquí también vamos a tener actina. ¿Ya? Finalmente aparecen las neurofibrillas. Las neurofibrillas son cúmulos de filamentos intermedios. Y cada uno de esos filamentos intermedios se llama neurofilamento. Estos neurofilamentos son estructuras que convierten el citoesqueleto en una estructura rígida que va a conservar la forma de la neurona. Ahora bien, este componente del citoesqueleto tiende a ser bastante prominente, bastante visible. De hecho, fíjense que se tiñe muy bien con ciertas tinciones. Hay dos grandes métodos
que se utilizan para teñir neuronas: la tinción Golgi y el método de Cajal. ¿Qué tienen en común los dos métodos? Que son ricos en sales de plata. Son tinciones, son impregnaciones argénticas en realidad. Y al ser ricas en sales de plata van a teñir muy bien las neurofibrillas. ¿Qué estamos observando aquí? Un soma, ¿no? Fíjense que aquí está su núcleo, su nucleolo, algo de la sustancia del ISIL, y todas estas líneas corresponden a las neurofibrillas de la neurona. ¿Qué más observamos acá? Una microscopía electrónica de lo mismo, ¿no? Fíjense cómo los neurotúbulos y los microtúbulos son elementos que alcanzan una muy buena cantidad del interior celular, siendo parte de su función habitual. Bien. Los neurotúbulos también van a participar del transporte axónico y del transporte dendrítico. Esto vamos a hablar de ello. Ya, ¿las neuronas se regeneran, sí o no? No. A mí dice que sí. Bueno, depende. ¿De qué depende? De su ubicación. Recuerden que el anterior semestre ya hemos estudiado un tipo de neurona que se regeneraba cada 30 días. ¿Qué neurona era? ¿Cuál? ¿Role? No, es una neurona. ¿Cómo es? Y eso ya lo hemos estudiado. Deberían presentar ese tipo de tejidos. Las células bipolares del bulbo olfatorio. Claro, esas son neuronas, ¿no? Esas neuronas mueren y regeneran cada 30 días. Ese es el ejemplo prototípico de regeneración neuronal. Se cree que ellas expresan un tipo de proteína diferente que facilita retomar la mitosis. Esa proteína se llama nestina. Y va a ser la que condiciona la regeneración neuronal. Ok, pasamos a hablar del axón. ¿Cómo definimos el axón? Ya, la prolongación del soma de mayor tamaño, o la prolongación más grande que va a tener la neurona. ¿Ya? Es bastante lógico que está el soma, porque fíjense que tiene varias proyecciones pequeñitas y una de mayor tamaño. Ese es el axón, por definición. Ahora bien, el axón va a tener también distintos componentes. Para empezar, tiene un origen, un segmento que lo une al soma. Ese se conoce como el cono axónico o cono de iniciación. Lo estamos observando acá. Fíjense que comienza el soma de la neurona, por aquí está el axón, y entre los dos, ¿qué hay? Una porción triangular con forma de conito que comunica ambas zonas. ¿Cómo definimos al cono axónico? Como la zona inicial del axón que carece de sustancias de lícido, carece de organelos y es rico en canales y bombas iónicas. Esta zona es fundamental, porque así como aquí comienza el axón, también comienza el potencial sináptico. Aquí es donde va a comenzar el potencial de acción de la célula. Esta zona, que es rica en canales, donde comienza el potencial de acción, se conoce como segmento inicial. El segmento inicial del axón, en el cual van a desencadenarse las distintas respuestas. Muy bien. Después tenemos el axolema y axoplasma. ¿Qué es axolema? La membrana plasmática del axón. Muy bien, la membrana plasmática del axón. ¿Y qué será el axoplasma? El citoplasma que está dentro del axón. Muy bien. ¿Hay organelos ahí del axón? ¿Formación? No, normalmente no. Esta es una zona bastante estrecha y en cierto modo carente de organelos. Por eso que todos los organelos están aquí, en el soma. Ya. De este axón vamos a encontrar emergiendo dos tipos de ramificaciones, las colaterales y las preterminales. Aquí estamos observando una ramificación colateral. Las ramificaciones colaterales son proyecciones axónicas que nacen en ángulo recto a partir del axón. Y finalmente las preterminales son prolongaciones en ángulo agudo que se dirigen al segmento distal de los axones. Vienen a ser proyecciones, nada más. ¿Qué más? La arborización terminal. La arborización terminal hace alusión a todas las ramificaciones distales que integran el axón, que van a permitir su comunicación con otras células. Aquí generalmente vamos a encontrar elementos de la presinapsis, ¿no? Del componente presináptico.
Finalmente tenemos a las placas periaxoplásmicas. Estas son dilataciones en la porción distal del axón donde se cree que hay estructuras de síntesis de neurotransmisores, o por lo menos de reciclaje de neurotransmisores. Porque como vamos a ver después, una vez que se libera un neurotransmisor tiene que ser recaptado y reciclado. Y ese proceso de reciclaje tiene que ocurrir acá. Terminamos hablando de las dendritas. Las dendritas se definen como todas aquellas evaginaciones más pequeñas. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el propósito de las dendritas? Recabar información o recoger señales que provengan desde la periferia. Transmitir los impulsos de la periferia, básicamente. Muy bien, cuando hablamos de dendritas, hablamos de su contenido. Estas van a contener distintos fragmentos de citoplasma, o en algunos casos algunos organelos. Fíjense que podemos encontrar ribosomas, alguito de red, aparecen microtúbulos, importante para el transporte de sustancias hacia y desde la dendrita, y los puestos de avanzada de Golgi. Estas son especializaciones del aparato de Golgi, que facilitan las labores de modificación proteica a partir de la síntesis que experimentan en el ribosoma. Bien, el árbol dendrítico, es el conjunto de dendritas que van a integrar la porción periférica de la célula. Finalmente tenemos a las espinas dendríticas. Las espinas dendríticas son los segmentos puntiagudos que se encuentran en cada una de las dendritas. Deben hacer estas prolongaciones puntiagudas, las cuales van a permitir la interacción de una célula con la otra, de una neurona con la otra. Ahora bien, estas espinas no siempre son así puntiagudas, adoptan formas y dinámicas variables, las cuales van a obedecer a las necesidades de la célula. Estas prolongaciones o estas proyecciones van a estar en constante cambio, en constante modificación. Ese proceso de cambio se conoce como plasticidad, la plasticidad sináptica. La plasticidad es la base de muchos procesos fisiológicos. A veces el que más nos interese es el del aprendizaje. ¿Cómo creen que se guardan los recuerdos, que se guarda la memoria? ¿Cómo almacena una computadora un archivo? Ahí lo guardo, pero ¿cómo? ¿La computadora? No, nosotros no, nada que ver. La computadora lo que hace es registrar toda la información en un disco, una cosa que gira, que es el disco duro. Pero lo guarda ahí y cada vez que necesitamos nosotros hacemos girar ese disco y buscamos dónde estaba y ya, lo recuperamos. ¿Cómo puede guardar información nuestro cerebro? ¿Cómo puede funcionar la memoria? Porque la memoria no puede girar como si fuera un disco, ¿no? La memoria lo que hace es modificar la estructura de la sinapsis, la plasticidad sináptica. Y es así que el aprendizaje condiciona fenómenos de modificación sináptica. Ahora bien, hay muchos otros factores que van a modificar eso. Aparecen los vicios, los más conductas, etc. Pero en general, la plasticidad sináptica es la base para explicar muchas de las estructuras de los comportamientos que rigen al ser humano. Ya. Para cerrar esta parte vamos a hablar del transporte neuronal. Como les decía, en la neurona pueden ocurrir dos tipos de transporte, el transporte axónico y el dendrítico. El más interesante es el transporte axónico, con mucha diferencia. El transporte axónico puede ser de dos modalidades. Tenemos el anterógrado y el retrógrado, ¿no? Anterógrado que es el que va del soma a la periferia, al axón, y el retrógrado que es el que va del axón hacia el soma. Ahora bien, según la velocidad de desplazamiento, se va a clasificar en dos grandes categorías, ¿no? Transporte lento y rápido. Lento y rápido. Ahora bien, ¿sobre qué vía morfológica o encima de qué ocurre el transporte? Encima de los microtúbulos. Recuerden que los microtúbulos sirven para transportar organelos, sustancias, etc., ¿no? Y acoplados a los organelos, ¿qué proteínas tienen que estar? Muy bien, dineína y quinesina, ¿no? Una para el transporte anterógrado y otra para el transporte retrógrado. Ahora bien, resulta que ese transporte puede variar en cuanto a su velocidad según sea el tipo de soluto que transporta, el tipo de compuesto que transporte, y según sea la vía que utilice. Que es ahí de donde nacen estos conceptos, de lento y rápido. El transporte lento es aquel que ocurre a 0,2 a 4 milímetros por día. Es una velocidad minúscula, ¿no? Pero aún así es grande para una célula. Este transporte lento anterógrado se usa sobre todo para transportar organelos, para transportar
pedazos de neurona dañada, cuando se daña una dendrita para regenerar la mielina. Todos aquellos compuestos que sean de gran tamaño van por esa vía. Ahora bien, el otro tipo de transporte es el rápido. El rápido ocurre a una velocidad media de 20 a 400 milímetros por día. Uno dirá, sigue siendo un poquitito. Bueno, para una célula es grande, es una muy buena distancia. Esto se va a dividir en dos, el anterógrado y el retrógrado centrípeto. El anterógrado es aquel que se va a encargar de transportar organelos de menor tamaño, pueden ser vesículas o demás, y también transporta moléculas, compuestos. Puede transportar glucosa, neurotransmisores, proteínas, etc. El retrógrado centrípeto va a transportar estructuras dañadas desde la periferia hacia el centro. Yo que sé, tengo una dendrita dañada, la reciclo y la devuelvo al soma para que se corrija o se arregle, según sea la necesidad de la célula. Muchos virus y muchas toxinas aprovechan estas vías para transportarse. Tal vez el ejemplo más típico es el de una bacteria que pertenece a un género que se conoce como el género de los Clostridiums. Los Clostridiums son varias bacterias con 4 operaciones. De esas hay dos que actúan fundamentalmente como toxinas: el Clostridium tetani, responsable del tétanos, y el Clostridium botulinum, responsable del botulismo. Ambos van a actuar a través de toxinas que paralizan la actividad neuronal. Y esas toxinas se transportan por estos sistemas, por un sistema retrógrado. Yo qué sé, por ejemplo, en el caso del tétanos, te cortas con una sustancia que estaba contaminada, un pedazo de hierro oxidado, y expuesto a la tierra. Y eso va a originar que las toxinas del Clostridium comiencen a retroceder y de vía periférica van a llegar a la vía central y van a producir tétano y todas las demás manifestaciones que tienen. La última vía es el transporte dendrítico, el cual se usa sobre todo para reconstituir neurotransmisores y para aportarle componentes estructurales a las neuronas. ¿Listo? Esto es la neurona. Pasaremos a hablar de su clasificación. Podemos tener varias maneras de clasificar a la neurona. Vamos a hablar de las más importantes. La primera, tal vez una de las más utilizadas, bastante sencilla, es la clasificación anatómica. ¿Cómo se clasifican anatómicamente las neuronas? Vamos a clasificar en 4 categorías. Polares, bipolares, pseudopolares y unipolares. Exacto, lo está ahí, ¿no? Las 4 categorías. Y esto es algo bastante sencillo, bastante lógico. Estas se van a organizar según el número de prolongaciones axónicas que nazcan desde el soma. Cuando hablamos de una neurona unipolar, cuando tiene una prolongación desde uno de sus polos, nada más, ¿ya? Ahora aquí podemos entrar en mucha polémica. Vamos a irnos por lo que definitivamente se ha respetado y el genes también es lo mismo. Las unipolares son neuronas propias de los animales inferiores, son propias de anfibios, de sapos, etc. Y en general en el ser humano no se considera que se encuentren en él, porque nosotros somos seres mucho más complejos. Derivada de la unipolar aparece la pseudounipolar. Fíjense que esta va a tener una proyección, pero después esta se divide en dos ramificaciones. ¿Dónde encontramos neuronas pseudounipolares? Ganglios sensitivos, muy bien. El ejemplo clásico es el ganglio raquídeo de la raíz dorsal. Ya debido hablar de ese ganglio de neuroanatomía. Se encuentra anexo a las raíces dorsales de la médula espinal. Y si recordarán, todo lo que es dorsal en la médula espinal, ¿qué función tiene? Sensitiva. Es sensitivo, porque estos van a ser sitios de relevo sensitivo, ¿no? Esta proyección va a venir, yo que sé, al brazo, digamos, ¿no? Y esta otra va a venir a la médula espinal. Por eso es que tiene esa forma. Después tenemos a las neuronas bipolares. Las bipolares van a ser aquellas que tengan dos proyecciones desde cada uno de sus polos. Estas son neuronas clásicamente sensoriales. Se van a encontrar en los órganos de los sentidos. Recordemos que hay una capa de células bipolares en la retina. Habían células bipolares también, ¿dónde? En el oído interno, ¿no? Se encontraban a nivel del interior del modiolo, las famosas fibras de Rosenthal. Recuerden que también están representados por células bipolares. ¿Qué más? Se encuentran en el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio también. Nos damos cuenta que muchas funciones sensoriales son derivadas acá. Finalmente tenemos a las multipolares.
multipolares. Las multipolares van a tener múltiples prolongaciones que nacen desde el soma, siendo una de ellas la de mayor tamaño, que corresponde al axón. Ejemplos de estas también tenemos varios. Los más prototípicos vendrían a ser la célula de Purkinje, que se encuentra en el cerebelo, las células gigantopiramidales de Benz, que se encuentran en la corteza motora, y las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal, que llegan a ser neuronas de bastante tamaño y que cumplen esos criterios. Muy bien, esta clasificación básica es la mínima que conocemos. Hay otras formas de clasificar a las neuronas. Tenemos también una clasificación según la longitud del axón. Y aquí es donde aparecen las famosas neuronas de Golgi, ¿no? Golgi tipo 1, Golgi tipo 2. Tiene más. Las de Golgi tipo 1 también se conocen como neuronas de proyección. Y las de Golgi tipo 2 van a ser las interneuronas o neuronas de asociación. Muy bien, ¿cuál va a ser la diferencia entre 1 y 2? Como bien indica el nombre, ¿no? Las de tipo 1 van a tener un axón de mucho mayor tamaño. Y al ser de mayor tamaño van a permitir la interconexión a distancia entre una neurona con el tejido que inerva, con su órgano efector. En cambio, las interneuronas tienen proyecciones cortas, por lo tanto, ¿qué van a hacer? Van a unir vías cercanas entre sí, básicamente vías aferentes con eferentes. Y estas son las que se van a encontrar en la médula espinal, en el encéfalo, etc. Son neuronas básicamente de asociación. Muy bien. Hay la tercera clasificación, que corresponde a la clasificación funcional. Aquí vamos a encontrar tres tipos, ¿no? ¿Qué vamos a hablar de esto? Sensitivas aferentes, motoras eferentes, y las interneuronas o neuronas de asociación, ¿no? Neuronas intercalares. Ya las conocemos. Hay todavía otras formas más de clasificar a las neuronas. Básicamente los términos de neuroanatomía son los que incluyen la mayor cantidad de clasificaciones de neuronas. Pero también se los podría clasificar por la forma de esferical, piramidales, estrelladas, etc. O por la disposición de las dendritas, monodendríticas, polidendríticas, etc. Ya, pasamos a hablar de la sinapsis. ¿Cómo definimos una sinapsis? Como la unión especializada, ese término es fundamental, especializada, que va a facilitar la transmisión de impulsos entre un tejido excitable, que generalmente es una neurona, y otro tejido excitable que se conoce como órgano efector. Ese órgano efector puede ser otra neurona, o puede ser tejido glandular, puede ser músculo, puede ser una célula, puede ser cualquier otro tipo de estructura excitable. En general viene a ser músculo blanco. Muy bien, como les decía, esta se entiende mejor con las funciones de Golgi, ¿no? Y cuando se aplica este método, vamos a observar corpúsculos ovalados en la superficie de la célula, en la superficie de la neurona. Esos corpúsculos ovalados pueden ser de dos tipos. Tenemos a los botones de pasaje o botones de paso, o los famosos botones en passant, que son prolongaciones elipsoideas en el axón de la neurona, es decir, en la parte media de la neurona. En cambio, los otros son los botones terminales. Esos terminales se van a encontrar pues, en las partes distales de la neurona, ¿no? Generalmente próximas al árbol dendrítico, la parte distal del axón, etc. Como las estamos observando acá, ¿no? Esto correspondería al botón terminal. Ahora bien, ¿por qué se van a tener tanto? ¿Por qué se van a impregnar tanto? Porque contienen una gran cantidad de vesículas ricas en neurotransmisores, los cuales se liberan en respuesta a una estimulación por una célula periférica. Las sinapsis también tienen una clasificación. Aquí simplemente vamos a hablar de tres categorías. La primera se conoce como la clasificación morfológica, es decir, desde el punto de vista de la forma. Aquí podemos encontrar varios tipos de sinapsis, las cuales básicamente dependen de qué punto de la neurona se une con qué otro punto de la neurona. Es así que tenemos cuatro grandes categorías, ¿no? Las sinapsis axodendríticas, cuando va a haber unión entre el axón de una célula y las dendritas de la otra. La axoaxónica, entre axones, ¿no? La axosomática, el axón con el soma de la célula. Y finalmente la dendrodendrítica entre las dendritas. Se cuenta que estas obedecen a la disposición morfológica que tienen las prolongaciones. Por su mecanismo de conducción, se van a clasificar en dos tipos, ¿no? Unas que realizan conducción por medio
de un compuesto químico que se llama neurotransmisor, esas se llaman sinapsis químicas, y otras que emplean canales iónicos que van a permitir el flujo de iones desde una célula a la otra. Estas se conocen como sinapsis eléctricas. Son dos los grandes tipos de sinapsis acá. Bueno, haciendo un poquitito de hincapié en esta sinapsis. Nosotros sobre todo tenemos sinapsis químicas. ¿Por qué? Porque son más rápidas y son más precisas. Pero las sinapsis eléctricas son estructuras que son propias de los animales inferiores, nuevamente. No obstante, nosotros tenemos algo similar o equivalente a esas sinapsis eléctricas. Ese algo similar se conoce como unión comunicante, los nexos. ¿Se acuerdan dónde había nexos? En el corazón, en el músculo estriado cardíaco y en el músculo liso, ¿no? Esto es lo que va a permitir la contracción sincitial de esos órganos. Por eso se habla de un sincitio cuando tocamos el tema funcional del tejido muscular. Finalmente tenemos la clasificación por diferencias de condensación. Y aquí tenemos dos tipos de sinapsis, las tipo 1 y las tipo 2. Cuando hablamos de una sinapsis de tipo 1, es aquella que se presenta en la región postsináptica de las células. Va a tener una gran cantidad de vesículas sinápticas, llegan a ser más densas. En contraste, las sinapsis de tipo 2 suelen ser pre y postsinápticas y van a tener una menor densidad de vesículas de liberación. Ok. Como les decía, la que nos interesa es la sinapsis química. Esta tiende a ser la de mayor importancia y de mayor cuantía en el interior del ser humano. Entonces, cuando hablamos de una sinapsis química, hablamos de tres grandes componentes. Okay. Tenemos por aquí una neurona que va a ser la que genere la señal, la que avisa a la otra, la que está antes de la sinapsis. Esta se conoce como neurona presináptica. Y la neurona presináptica tiene un componente que participa de la sinapsis. Se le conoce como el componente o porción presináptica. Esta presináptica le va a pasar el mensaje a otra neurona, la que va a recibir la señal. Esa se conoce como neurona postsináptica. Y la porción que le expresa se conoce como porción postsináptica. Fíjense que entre pre y postsináptica nos queda un espacio. Este espacio se denomina hendidura sináptica o espacio sináptico, hacia el cual se van a vaciar los neurotransmisores cuando llega el momento de la excitación o de la inhibición de determinadas células. Bien, ok. Hablaremos de esos componentes. El primero se conoce como elemento, bulbo, membrana, componente presináptico o botón sináptico. Tiene 5 nombres, pero todos hacen referencia a lo mismo. El componente que va a generar la señal que se lo va a transmitir a la otra célula. Ahora bien, estamos creando la señal. ¿Qué necesitamos si vamos a avisarle algo a alguien? Pues un mensaje, ¿no? Ese mensaje está contenido aquí en forma de neurotransmisor. Los neurotransmisores son químicos que se guardan dentro de vesículas. Esas vesículas se llaman vesículas sinápticas. Las vesículas sinápticas pueden ubicarse en dos distintas posiciones dentro del botón sináptico. Tenemos por un lado una zona conocida como fondo común liberable, que son todos los neurotransmisores o todas las vesículas que están pegaditas a la membrana presináptica. Son los que se van a liberar primero en respuesta a la despolarización. Por otro lado tenemos el fondo común de reserva. Este se va a encontrar en la porción profunda del botón sináptico y solamente se va a liberar una vez que el fondo común liberable se haya agotado. Es decir, gastamos todo esto y este va a pasar a convertirse en liberable, en lo que regeneramos a los neurotransmisores. Fíjense que cualquier neurotransmisor sigue este ciclo. Primero se sintetiza, se engloba en una vesícula, ¿no?, por medio de mecanismos de empaquetamiento. Este pasa al fondo común de reserva, después al fondo común liberable. Aquí se libera, vacía su contenido, y una vez que lo ha vaciado, es o bien degradado o bien reciclado para volver a contener un neurotransmisor. Este ciclo, porque fíjense que comienza en un punto y termina en el mismo, se conoce como el ciclo de las vesículas sinápticas y va a ser a través del cual transcurren todos los neurotransmisores químicos que maneja una célula. Ya. Dentro de este ciclo vale la pena mencionar un punto más, el punto de lo que es acoplamiento.
Hablamos de acoplamiento cuando nos referimos a la adhesión de la membrana de una vesícula sináptica con la membrana celular del botón sináptico. Y fíjense que en ese punto de unión, de fijación, es donde las dos membranas se van a fusionar y finalmente nos dejan un espacio hacia el cual se va a poder liberar el neurotransmisor. Tiene esos propios mecanismos químicos. Vamos a ver en un momento. Ok. ¿A qué denominamos sitio activo o zona activa? Sitio o zona activa hace referencia a la porción del botón sináptico que va a liberar al neurotransmisor. En toda esta superficie, ¿dónde estaría la zona activa? Solamente aquí, ¿no? Porque es el único punto desde el que estamos liberando el neurotransmisor. Todo lo demás pertenece a la membrana del botón sináptico. Ok. La neurona sináptica es un espacio, ¿no? Un espacio de 20 o 30 nanómetros hacia el cual se libera el neurotransmisor. ¿Será un espacio hueco, vacío? No. Puede contener porciones de matriz extracelular, ¿no? Y puede también contener enzimas. Enzimas que tienen una función: metabolizar y degradar los neurotransmisores que se hayan liberado. Finalmente tenemos a la membrana o componente postsináptico. Este se encuentra después de la sinapsis. Va a contener receptores para detectar al neurotransmisor, ¿no? Porque este va a liberar la señal, pero necesitamos que este lo pueda detectar. Para detectar necesita receptores. Todos esos receptores están acumuladitos en un punto de la célula postsináptica. Ese punto se conoce como densidad postsináptica. La densidad postsináptica, donde condensan los receptores de los neurotransmisores. Muy bien. Dicho eso, podemos pasar a hablar de aspectos un poquitito más moleculares de este género. Empezamos hablando del acoplamiento. Como les decía, el acoplamiento es el proceso de fijación de una vesícula sináptica a la membrana. Fíjense que este proceso de fijación depende de una serie de proteínas intracelulares. Algunas tal vez ya las conocemos, ¿no? Porque se miran en el sistema de transporte endosómico. Son básicamente las mismas. ¿En qué parecen las viejas conocidas, no? Las proteínas SNAG. Ok, tenemos a la sinaptobrevina, la sintaxina de TAM25, la sinaptotagmina y la sinapsina SUB2. Muy bien, ¿cómo funciona todo este elemento molecular? Bien, recordarán que toda vesícula en el interior de una célula está vinculada a dos tipos de proteínas, ¿no? Tenemos por un lado una proteína vinculada a la vesícula que se conoce como la V-SNAIR, o SNAIR de la vesícula, y esta tiene una diana, tiene una parejita, que es a la que va a buscar. Esa parejita se llama T-SNAIR. T-SNAIR. T viene de target, ¿no? Recuerden que target quiere decir objetivo. Entonces, cuando una célula empaqueta algo en una vesícula, lo va a mandar con cierto V-SNAIR. Y este V-SNAIR va a ir a buscar a su T-SNAIR, que se va a encontrar en el sitio al cual tiene que llegar. Es como ponerle una marca de correo postal, digamos, ¿no? Para decir, mándese a calle tantos, y la calle tantos es esta. Van a esperar a encontrarse una con la otra. La neurona va a hacer lo mismo, solamente que en vez de utilizar esos mecanismos de V-SNAIR y T-SNAIR, va a utilizar unos mecanismos vinculados a otras proteínas. Fíjense que el V-SNAIR, en el caso de la vesícula sináptica, se conoce como sinaptobrevina. La sinaptobrevina es una proteína que usa la vesícula, la cual se libera y va a buscar su target, su diana. Esa diana se conoce como la sintaxina. Cuando las dos se unen, le van a formar un complejo trans-SNAIR, que es cuando las dos se han acoplado. Y ese acoplamiento gana estabilidad por medio de otra proteína que es la 25. Entre las tres van a garantizar la estabilidad de la vesícula. Listo, fíjense que hasta esta parte tengo una vesícula que se ha pegado a la membrana celular. Está fija y adherida a la membrana. Ahí es donde aparece otra proteína, que es la sinaptotagmina. La sinaptotagmina va a estabilizar esta vesícula en una posición y va a permitir su apertura. ¿Para qué? Para que una vez que esté aperturado, todo el neurotransmisor se libere. Y de ese modo ocurra el proceso de la conducción química, de la sinapsis química. Este proceso va a estar desencadenado, va a estar gatillado por la presencia de un ion. Se necesita un ion, el mismo ion que hace mover a las células, que permite que las células se exciten y que muchas de ellas transmitan información entre sí. ¿De qué ion estamos hablando? Potasio no. Calcio, muy bien.
Recuerden que el calcio es la molécula clave para hacer cualquier acción en una célula. Aquí no va a ser la excepción. Cuando haya calcio, vamos a liberar la vesícula sináptica. Y de aquí podemos sacar una conclusión, ¿no? Si hay calcio, va a haber conducción sináptica. Cuando abramos canales de calcio, va a ocurrir conducción sináptica. Ese es el proceso base que está detrás del potencial de acción. Siempre primero se van a abrir canales de sodio y canales de calcio. Y el calcio es necesario para poder liberar el neurotransmisor. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la parte de la transmisión. Resulta que cuando un neurotransmisor llega, va a desencadenar una respuesta por medio de dos posibles mecanismos. Va a abrir un canal, va a abrir un poro, o bien puede actuar por medio de proteínas G. Según qué tipo de mecanismo utilice, va a determinar de qué tipo de receptor estimule. Recuerden que hay dos tipos de receptores de neurotransmisores. Los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. ¿Cuáles van a ser los ionotrópicos? Son básicamente canales iónicos. Es decir, son puertitas en las cuales se van a abrir y van a permitir el paso de iones cuando el neurotransmisor se une. Llega el neurotransmisor, abre el canal y todo el mundo comienza a correr por aquí, ¿no? Para llegar al interior de la célula. Muy bien. ¿Qué pasa con los metabotrópicos? En este caso no hay un canal, ¿no? Sino que dependemos de una proteína G. ¿Se acuerdan cómo actúan las proteínas G? Concretamente la proteína GS. Recuerden que tiene tres subunidades, ¿no? Alfa, beta y gamma. Cuando llega el neurotransmisor, en este caso, va a activar a la subunidad alfa, la cual va a desencadenar la activación de distintos segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros son los que van a ejecutar la acción. Ok, tenemos un quinto de segundos mensajeros, la de nilatociclasa, la lipociclina, calcio, lipetresial, etc. Esa es la membrana celular. Ya, ¿qué más? Hay un mecanismo que depende de esos neurotransmisores, ¿no? Y esa es la base de la transmisión, que la estamos observando acá. Eso es básicamente el resumen, ¿no? de cómo se conduce el neurotransmisor, cómo se libera el neurotransmisor a través de la célula. Como les decía, todo comienza cuando desde el fondo común de reserva empiezan a llegar las vesículas sinápticas que se van a pegar a la membrana. Aquí es donde participa el complejo iónico, ¿no? Parece las proteínas Snail. Muy bien. Cuando llega una corriente excitadora, esa corriente excitadora va a abrir canales de calcio. Aumenta la concentración de calcio dentro de la célula. Fíjense cómo los canales se abren. Pasa todo el calcio, por aquí dentro de la célula. ¿Qué va a hacer ese calcio? Va a inducir la fusión de las vesículas a la membrana. Se fusionan estas. Y como están fusionadas, ¿qué van a hacer? Van a liberar su contenido. Van a liberar los neurotransmisores. Todos los neurotransmisores salen al espacio sináptico, a la hendidura sináptica. ¿Y aquí qué van a buscar? Al receptor postsináptico. Fíjense que estos receptores pueden ser canales iónicos. ¿Qué tipo de receptores son estos? Receptores ionotrópicos. La molécula puede venir y abrir la puertita para que los canales se abran. Generalmente estos canales van a ser de sodio, potasio o calcio cuando la respuesta va a ser excitadora, es decir, cuando va a ser despolarizante. En un momento vamos a hablar de lo que es despolarización y demás. Pero decimos que entran cargas positivas cuando queremos que nuestra célula se despolarice. ¿Ya? En cambio, si queremos que nuestra célula se hiperpolarice, se haga más negativa, ¿qué canales necesitaríamos? Canales de cloro, ¿no? Que van a inhibir o van a inducir la hiperpolarización celular. Muy bien, este es un tipo de respuesta. ¿Cuál era la otra? En la que el neurotransmisor se une y activa una enzima. Esa enzima está vinculada a la proteína G. ¿Qué tipo de receptor es este? Metabotrópico. Receptores metabotrópicos. Entonces se cuenta que a través de las dos podemos hacer cualquiera de los ciclos de respuesta.
Y esto va a ser lo que le dé a una respuesta, ¿no? Bien puede ser excitador o bien puede ser inhibidor. Ya. Hay un término que actualmente se plantea, el término de la porocitosis, ¿no? Es un mecanismo alternativo de neurotransmisión, es una teoría en realidad, que te dice que en realidad se crean poros en la membrana celular y esos poros son los que inducen la liberación de los neurotransmisores, en lugar de que se deba a una fusión de vesículas. Ya. ¿De qué va a depender la respuesta? Pues como ya hemos visto, del tipo de canal que se abre. ¿Y quién dice qué canales se van a abrir y quiénes no? El tipo de neurotransmisor. Por eso es que hay neurotransmisores excitadores y neurotransmisores inhibidores. Dentro de los excitadores, que son justamente los que van a abrir estos canales, tenemos distintas moléculas. Las más representativas serían la acetilcolina, el glutamato o glutamina y la serotonina. Por otro lado tenemos a los inhibidores, que van a hacer lo contrario. Los inhibidores van a abrir canales de cloro. Esos inhibidores están representados por la GABA y la glicina. Entonces se cuenta que el tipo de molécula que llega va a ser la que determine cuál de estos se va a abrir y qué tipo de molécula va a pasar. Muy bien. Listo. Vamos a hablar de lo que es un neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? Es cualquier sustancia química que se libera por exocitosis desde una terminación nerviosa. Esta liberación tiene que ocurrir en respuesta a algo, en respuesta al potencial de acción que es transmitido de una célula a la otra. Y en respuesta a ello, la célula que lo recibe puede ser excitada o puede ser inhibida. ¿Ya? Inhibida. Es una definición bastante larga. Y es así como se conceptualiza el neurotransmisor. Van a encontrar distintas definiciones según qué libro leen. Pero esta es la más completa, ¿por qué? Porque nos permite hacer la diferencia entre neurotransmisor y neuromodulador. Los neuromoduladores van a ser sustancias que actúan o que modulan indirectamente la respuesta neuronal y generalmente lo hacen por medio de segundos mensajeros. No van a desencadenar una respuesta, porque la que la desencadena es el neurotransmisor. Muy bien, los neurotransmisores siguen algunos principios o normas generales, ¿no? Que son conceptualizadas desde el inglés. Se dice que un neurotransmisor específico va a tener distintas acciones en distintas circunstancias. Es decir, que en ciertos receptores puede cumplir un rol excitador y en otras situaciones podría llegar a ser inhibidor. Después decimos que la naturaleza del receptor va a determinar el efecto, ¿no? Como les decía, si el receptor es excitador, se van a abrir estos, si es inhibidor, se van a abrir estos. Esa respuesta va a depender de qué tipo de canales se abren. Finalmente, se habla de la transmisión en volumen. Una célula no va a liberar una molécula de neurotransmisor, ¿no? Va a liberar toda una masa de ellas para activar la mayor cantidad de receptores posibles. Y a través de activar tantos de ellos va a garantizar que se ejerza una respuesta. A la célula, a la neurona no le interesa trabajar con medios, no le gusta trabajar con grises. Para la neurona todo es o no hay nada y nos quedamos quietos, o hay mucho y mucho, en gran cantidad. La neurona siempre se mueve entre 0 y 1. Para la neurona no hay puntos medios, ¿ya? Y por eso le interesa mandar una gran cantidad de neurotransmisores. Ahora bien, hablar de neurotransmisores es hablar de todo esto, queridos muchachos. Esta tablita. Hay varias maneras de clasificar a los neurotransmisores. Exacto. Hay que conocer esta tabla de memoria. Hay varias tablas, hay varios resúmenes, etc. Me parece que está más completo en el ROS. ¿Por qué? Porque el ROS adopta la perspectiva química, la perspectiva molecular o bioquímica de clasificación de neurotransmisores. Porque el GAME nos habla de liberación lenta, gases de liberación rápida, no sé qué. Un poquito confuso para mi gusto. Bueno, la más utilizada y la que también se usa en bioquímica y en fisiología es esta, la clasificación según grupos químicos. Aquí nos vamos a dar cuenta que existen 5 grandes categorías. En primer lugar tenemos a los neurotransmisores de tipo éster, representados por un compuesto, la acetilcolina. Fíjense que la acetilcolina va a actuar sobre dos distintos tipos de receptores, según sean ionotrópicos o metabotrópicos. Cuando actúan sobre un receptor ionotrópico se le llama receptor nicotínico. ¿Por qué creen que se le llama nicotínico? Porque se lo ha descubierto estimulado en respuesta a la nicotina, ¿no? Al consumo de la nicotina. El otro tipo de estos generalmente se encuentran en las neuronas, llegan a ser neurotransmisores excitadores. Por otro lado tenemos a los metabotrópicos. Los metabotrópicos se conocen como receptores
muscarínicos. Muscarínicos. ¿Ya? Los muscarínicos se encuentran en todas las vísceras o los órganos que inerva el parasimpático. En el estómago, el intestino, la vejiga, ya que sé, cualquier órgano que básicamente pueda responder a ellos. Eso a su vez se subdividen en familias. Ya a ese nivel ya no vamos a llegar. Pero por lo menos tenemos que conocer nicotínicos y muscarínicos. ¿Cuál es la función de la acetilcolina? Podríamos aburrirnos aquí, ¿no? Las principales, ¿cuáles son? ¿Qué tejido se excita, inhibe respuesta a acetilcolina? El músculo. Recuerden que la placa motora vive de neurotransmisores de acetilcolina. Y las neuronas motoras, cuando llegan a la fibra muscular, van a liberar acetilcolina, que va a ser la que finalmente dé pie a una respuesta motora. Donde también encontramos receptores de acetilcolina en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Recuerden que siempre van a ser presinápticas, sea simpática o parasimpática, y en el caso de la postsináptica va a ser solamente parasimpática, netamente parasimpática. Muy bien, después tenemos a las monoaminas, son derivados de un grupo amínico. Aquí vamos a encontrar 4 tipos de componentes. La melatonina y el N-dopa no entran aquí, pero sí entra la dopamina. Fíjense que la dopamina actúa a través de sus propios receptores de 1 y de 2. Bien importantes, bien importantes. A nivel de la parte nerviosa, son transmisores lentos del sistema nervioso central, pero tal vez tienen más utilidad por los efectos cardiovasculares de los mismos. De hecho, no sé si alguno sabe, pero la dopamina se usa en terapia intensiva para estimular la función cardíaca, para vasodilatar algún tejido, porque los receptores de 1 y de 2 son muy buenos vasodilatadores. Ok, ¿qué más? Tenemos a la adrenalina y la noradrenalina. Estos también van a actuar por medio de receptores, en este caso receptores metabotrópicos. Tienen nombre, se les conoce receptores alfa y receptores beta. Acá ya lo tienes. No, si se ha pasado de verdad. Ay, es más aburrida, ¿no? Te juro.